Muy buenos días, hermanos, que el Señor les esté bendiciendo a todos. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor en esta mañana, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículos del 10 hasta el 24, ya los últimos versículos de la carta. Y a modo de introducción, ¿qué hemos visto en la carta de Efesios o qué hemos visto a lo largo de toda la carta del apóstol Pablo a los Efesios? Hemos estado viendo que esta carta tiene dos grandes divisiones, los primeros tres capítulos y los segundos y últimos tres capítulos. Los primeros tres capítulos, el apóstol Pablo pues habla acerca de la teoría, vamos a decir que de la doctrina o de la teología, como más le guste decirle, acerca de la vida cristiana, de la salvación, de muchas cuestiones importantes alrededor de la vida cristiana y de la vida de la iglesia. Para luego en los capítulos del 4 al 6 hablar acerca de la práctica. O sea, la teoría tratada en los primeros tres capítulos sienta las bases sobre las cuales debemos implementar, debemos llevar a cabo las conductas, las prácticas, los hábitos de vida que el apóstol Pablo comparte en los capítulos del 4 al 6. O sea, grosso modo, ese es un contexto rápido, una idea rápida de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Entrando en un poquitico más de detalle, hemos visto que el apóstol Pablo ha hablado de las bendiciones espirituales en Cristo, ha orado por los efesios para que el Señor les conceda entendimiento, sabiduría, conozcan cuál es la esperanza que tenemos los creyentes en el Señor, las riquezas de la gloria de la herencia, la supereminente grandeza del poder de Dios para con los que creen, que algo muy interesante que dice el capítulo 1, que ese poder, esa fuerza que opera a través de Dios, operó también en Cristo resucitándole de los muertos. Y es algo que nos tiene que llenar de aliento saber que la misma fuerza, el mismo poder que levantó al Señor Jesús de los muertos, es el que opera hoy en nosotros. Pues Pablo vuelve a hablar también por los Efesios en el capítulo 3 al final, pidiendo para que ellos sean plenamente capaces de comprender la longitud, la profundidad y la altura pues de la dimensión del amor de Dios y demás. Y termina esta primera parte diciendo: aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos, entendemos, a él sea la gloria, ¿verdad? Por siempre. En la segunda parte de los capítulos del 4 al 6, pues ha hablado de la unidad del Espíritu, de la nueva vida que tenemos en Cristo y los hábitos que debemos pues ahí implementar andando como hijos de luz. Y terminó en lo último que vimos en la predicación anterior, fue acerca de la sujeción. Ahí en el capítulo 5 del siglo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, todo ser humano está sometido a una autoridad superior de múltiples índoles. Hay tres situaciones que él específicamente describe, y es la sujeción en el matrimonio de la esposa al esposo, la sujeción de los hijos a los padres y la sujeción de los esclavos a los amos. Ya vimos en detalle cada una de esas relaciones en mensajes anteriores. Y hoy en la última parte de la carta a los Efesios, los versículos del 10 al 24, pues ahí en nuestras Biblias, Reina Valera 60, el subtítulo que se le pusieron fue la armadura de Dios. Y bien, este es un pasaje súper conocido, súper, vamos a decir, predicado, pero que en estos tiempos es aún más vivo, aún más útil para nosotros. Efesios 6, versículos del 10 en adelante. Dice así la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia,
y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Señor y Dios que estás en el cielo, rogamos una vez más que el tiempo de exposición de tu palabra pues sea un tiempo de gloria y honra para tu nombre y un tiempo de edificación y bendición para tu iglesia. Rogamos que todos los que escuchen este mensaje puedan recibir una enseñanza, una exhortación de parte de tu Espíritu y que sea palabra tuya, Señor, y no palabra humana, lo que en este momento sea expuesto, Señor. En tus manos nos ponemos sabiendo nuestra humana limitación, pero con el consuelo de que a pesar de nuestros pecados tú nos miras a través de tu Hijo Cristo y aún así nos usas para tu gloria y honra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y bien, como habíamos visto, comienza ahí en los primeros 3 versículos, los versículos del 10 al 12, el apóstol Pablo nos está hablando acerca de fortalecernos en el poder de la fuerza del Señor. Y bueno, ¿por qué fortalecernos en el poder de la fuerza del Señor? Bueno, precisamente este mensaje lo hemos titulado Peleando bien la guerra espiritual. ¿Y cómo que una guerra espiritual? Pues sí, como bien leímos en el versículo 12, dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Eso quiere decir que no es contra personas de carne y hueso, que nuestra lucha no es una lucha en el ámbito material, en el ámbito humano. Nuestra lucha no es contra las autoridades de este mundo, contra otras personas, contra otros seres humanos. Nuestra lucha no es contra un virus microscópico, no estamos luchando contra el coronavirus. No hay que, vamos a decir, orar por el coronavirus como si fuera un demonio y echarlo fuera. Ese no es nuestra lucha. El coronavirus es un virus que, sea cual sea el origen que haya tenido, está afectándonos, nos está haciendo daño de manera real. Pero la lucha principal del cristiano no es en ese campo, no es en esa esfera. Porque supongamos que se termine de implementar la vacuna del coronavirus, que sea perfecta, que tenga 100% de efectividad, que todos nos vacunemos y que el coronavirus de una vez y por todas pase a la historia. ¿Eso va a acabar con todos nuestros problemas? No, porque el mayor problema que tiene el hombre no es el coronavirus, ni es la reunificación monetaria en Cuba, ni es la escasez, ni es el bloqueo, ni es cualquier otro problema humano. Todos esos problemas son extremadamente secundarios y de un orden mucho más inferior cuando se trata con el problema en mayúsculas, que se llama pecado. El único problema que nos separa de Dios y que nos puede enviar a una estancia perpetua separados de Él en un lugar que se llama infierno. Ese es el gran problema del ser humano. Y como bien han estado mencionando los hermanos que oraban hace unos instantes en nuestro grupo de Telegram por el evangelismo y porque el Señor siempre nos diera la oportunidad de predicar, cuando estamos ahí predicando el evangelio estamos nada más y nada menos que librando una batalla espiritual contra huestes espirituales de maldad, como dice el versículo 12, contra principados y potestades en las espirituales, que están tratando de que esa alma a la cual le estamos predicando no se salve, no crea, no se arrepienta, no conozca al Señor Jesús. Y por esa razón, porque estamos peleando una batalla que es espiritual, que no es una batalla humana, que no es una batalla física, que no es una batalla material, es que Pablo dice que hay que vestirse
de la armadura de Dios, que hay que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto no es un cliché, es una realidad. Las armas humanas, las defensas humanas, vamos a decir, no sé si usted ha tenido la oportunidad de hacerlo alguna vez, pero el entrenamiento de defensa personal, las armas blancas, cuchillos, machetes, espadas, las armas de fuego, pistolas, rifles, escopetas, ametralladoras, etcétera, no le van a servir de nada en la guerra espiritual, porque las armas de la guerra espiritual no son físicas, no son materiales, no son humanas, son espirituales. Y para poder vencer en esta batalla, como al igual que en una batalla real, pues hay que estar entrenado, hay que estar preparado. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos va a estar hablando en este pasaje. Peleando bien la guerra espiritual. Entonces, en primer lugar, para pelear bien la guerra espiritual, tenemos ¿qué cosa? Que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, vistiéndonos con toda la armadura que Él nos da. En la segunda parte de este pasaje, el apóstol Pablo va a empezar a describir precisamente qué cosa es fortalecerse en el poder de la fuerza del Señor y qué cosa es ponerse la armadura de Dios. Precisamente porque va a estar pasando a describir la armadura de Dios. Y por supuesto el apóstol Pablo lo va a estar haciendo una comparación, vamos a decir, con el soldado de la época. Sabemos que el apóstol Pablo vivía y se desenvolvía en medio de un mundo que estaba culturalmente helenizado, influenciado por la cultura griega, pero el gobierno, el imperio que reinaba era el imperio romano. Imperio que en el momento tenía el ejército más poderoso y mejor preparado del mundo. Entonces, para ilustrar la fuerza, el poder y la capacidad de victoria que tiene la armadura de Dios ante la guerra espiritual y la capacidad de darnos éxito que tienen estas herramientas y estas armas espirituales, pues el apóstol Pablo la va a comparar nada más y nada menos que con el soldado que mejor preparado y que mejor tecnología bélica tenía en ese momento en el que él está escribiendo, el soldado romano. Y comienza ahí el versículo 13 diciendo una vez más, tomar toda la armadura de Dios. O sea, es importante que en la batalla espiritual estemos conscientes de todas y cada una de las partes de la armadura de Dios y cómo se usan cada una de ellas. Imagínense un soldado romano que salga a la batalla sin una de las partes de su armadura que ahora vamos a ver, pues es una vulnerabilidad extra que tiene. Va a ser una parte de su cuerpo que va a estar desprotegida. Y vamos a ver que en la armadura cada parte tiene su función, pero hay partes que son principales o esenciales, que no pueden faltar. Entonces vamos a estar viendo ahí en versículos del 13 al 17. En primer lugar, y se recalca en el versículo 13, que para que podáis resistir y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, una vez más recalca, no hay manera de tener victoria espiritual, de tener éxito en la lucha espiritual, en la guerra espiritual contra el pecado, contra el diablo, contra las tendencias malvadas de este mundo, si no es usando la armadura de Dios. O sea, Pablo recalca eso, es ya la segunda vez que lo dice. No hay manera de resistir, no hay manera de estar firme, no hay manera de tener éxito si no es usando estas armas, las armas espirituales. Entonces, en primer lugar dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y aquí esta palabra lomos, pues se refiere, según estuve ahí estudiando, a la zona lumbar, a la zona esta de la espalda baja de la cintura, y es como si fuera una faja, la faja de la verdad. O sea, no es meramente solo un cinto, sino algo que cubre mucha más área, que guarda toda esa zona de la cintura, la zona de la espalda baja, la zona lumbar. Esa es como la faja de la verdad, es más que un cinto. Es una protección que usaba el soldado romano en esa zona para protegerse durante la batalla. Y Pablo dice que lo que equivale a la faja en la lucha espiritual es la verdad. Sabemos que la Biblia enseña que Satanás es padre de mentira, miente desde el principio, pero la verdad está en Dios. El Señor Jesús, cuando estaba ahí con Pilato,
Pilato le hizo una pregunta y al final Jesús no le responde la pregunta, lo que le dice es: para esto yo he nacido y he venido al mundo. Fíjense qué clase de declaración. Para esto yo he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. En otra ocasión el propio Señor Jesús dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, a diferencia de lo que el mundo dice hoy día, de que la verdad es relativa, etcétera, etcétera, pues la Biblia y el Señor nos dicen algo muy diferente. La verdad es única, es absoluta, y esa verdad está en Dios, en su palabra, está en Cristo. Y no hay otra verdad, solo la verdad de Dios. Y esa convicción, esas realidades, esa verdad de la palabra del Señor, pues tienen que estar apretando ahí nuestra cintura. Tienen que ser la faja que nos sostiene en esa zona del cuerpo, ¿verdad? Los que han podido trabajar en construcción, que somos varios, y han tenido que cargar sacos de materiales y palear, ya sea escombros o materiales de construcción de un lugar hacia otro, quizás en más de una ocasión han sufrido dolor en la espalda, en esa zona lumbar de la cintura, o como se dice comúnmente, se les ha abierto la cintura, ¿verdad? Pues esa protección, esa faja del soldado romano evitaba que ocurriera esto en la batalla, además de que le protegía de heridas y demás en esa zona. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que para evitar ese tipo de problemas en el ámbito espiritual, por supuesto, pues tenemos que cubrirnos con la verdad. O sea, un primer elemento de la armadura espiritual es la verdad. Tenemos que conocer, creer y practicar y difundir la verdad de Dios, que se opone a toda la mentira del diablo, del mundo y de las corrientes de este siglo. Dice en segundo lugar, vestidos con la coraza de la justicia. Qué interesante, justicia. Ese es un término en crisis en estos tiempos, porque, como bien dice la Biblia, la justicia del hombre es como un trapo sucio, un trapo inmundo, en comparación con la justicia de Dios. Y qué interesante que hemos estado hablando de evangelismo, ahorita estábamos orando por eso, y qué interesante que precisamente una de las cosas que el Espíritu Santo tiene que cambiar en la mente, tiene que convencer al pecador, es de justicia. ¿De qué justicia? De la justicia de Dios. En nuestra experiencia evangelística diaria, yo recuerdo pocas personas, para no decir que ninguna, que cuando le hemos confrontado, cuando le hemos hecho reflexionar en las cuestiones de la eternidad, de dónde pasará la eternidad, muy pocas personas piensan que van a ir al infierno. ¿Por qué razón? Porque las personas se consideran buenas personas. Las personas se consideran buenas personas. Yo les pudiera decir que el 99%, para dejar un por ciento a mi poca memoria, ¿no? El 99% de las personas que yo le he podido compartir el Evangelio se consideran buenas personas. Pero sin embargo Jesús le dijo al joven rico: no hay bueno ni aun uno, solo Dios. ¿Por qué le dijo eso Jesús? Porque es la verdad y porque todos hemos pecado y hemos fallado en algún momento. Entonces ese concepto de justicia de Dios que el Espíritu Santo ahí en Juan 16 dice que Jesús dijo que convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En la justicia de Dios, la manera en que Dios ve el bien y el mal y lo que es justo y lo que es injusto, eso tiene que cambiarlo el Espíritu Santo en la mente del pecador como parte del proceso del convencimiento, para que el pecador pues pueda tener un arrepentimiento y una fe genuina. Eso debe ser parte también de nuestra armadura espiritual. La verdad de Dios, la justicia de Dios es como la coraza, ¿verdad? Esta protección que cubre todos los hombros, el pecho, la espalda ahí que se ponía el soldado romano para salir a la batalla. Otra parte importante del cuerpo, que el soldado romano se protegía para ir a la batalla, pues nosotros en la guerra espiritual tenemos que estar protegidos también, cubiertos de la justicia de Dios, no de justicia humana, no de nuestro propio entendimiento de justicia, sino con la justicia de Dios, que es la única justicia que es perfecta y que es totalmente imparcial. En tercer lugar, ahí en la armadura vemos que dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz.
Una vez más sale a reducir por lo que orábamos ahorita, el Evangelio. ¿Y qué quiere decir esto de calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz? Bueno, pues en primer lugar, rápidamente, el Evangelio de la paz, bueno, la buena noticia de la paz. ¿Pero qué paz? Bueno, la paz que Jesús vino a lograr entre el hombre y Dios. El hombre y Dios están enemistados a causa del pecado y Jesús vino para ser el puente que une nuevamente al hombre con Dios y porque podamos estar nuevamente en paz con Dios. Todo aquel que no está en Cristo aún está en una condición de guerra, de oposición, de ser enemigo de Dios. Solamente a través de Cristo que podemos reconciliarnos nuevamente con Dios y volver a tener paz. Por eso se refiere al Evangelio como el Evangelio de la paz. O sea, la buena noticia que nos vuelve a traer paz con Dios. Entonces, ¿en qué consiste esta arma espiritual o este elemento de la armadura espiritual del cristiano? Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Bueno, eso quiere decir tener pies listos y dispuestos a evangelizar. O sea, pies prestos a ir a evangelizar. O sea, lo que tenemos que tener en nuestros pies. El soldado romano usaba un tipo de sandalia bien práctica, bien apropiada para tener agilidad y moverse en la batalla y demás, y tener pies ligeros para correr cuando había que correr, para esquivar, para moverse. Pues el cristiano tiene que tener sus pies cubiertos, calzados, usar de zapato el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué cosa es eso en otras palabras? Pues tener en nuestros pies la disposición de ir a predicar el Evangelio. En una ocasión escuché a alguien decir, la Biblia dice, id y hacer discípulos. No, espera que los discípulos vengan a ti. Y precisamente es eso. Toda comparación que encontremos en la Biblia con la labor evangelística va a tener esa perspectiva. Jesús le dijo a Pedro, te voy a hacer pescador de hombres. Bueno, pues, salvo el milagro que hizo Jesús en la barca del apóstol Pedro, ¿no? Desde que eran tantos peces que saltaban hacia la barca, por norma general, los peces no saltan a la barca, los peces no van a los pescadores tienen que ir a buscar los peces. Pues asimismo los cristianos tenemos que ir a buscar a los perdidos, tenemos que salir de nuestra zona de confort, tenemos que salir del lugar donde nos encontramos cómodos e ir a buscar al perdido y llevarle el Evangelio. Entonces, como parte de nuestra guerra espiritual, como parte de la armadura, de las herramientas, de las armas que la palabra de Dios nos da en esta mañana para combatir y para tener victoria espiritual en la guerra que como cristianos enfrentamos, está el calzarnos, ponernos en nuestros pies el zapato de la disposición de salir a predicar el Evangelio. Es lo que quiere decir ahí esa frase. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El apresto es el estar presto, el estar dispuesto, listo para con rapidez, con urgencia, salir y con ligereza de pie salir a predicar el Evangelio. No estar poniendo muchas condiciones, muchas trabas, sino tener ahí un zapato dispuesto rápido para salir y predicar el Evangelio. Entonces fíjense que parte de la guerra espiritual es tener nuestros pies dispuestos y prestos a salir a compartir el Evangelio de la paz. Esa es nuestra guerra espiritual. Las guerras humanas, las guerras materiales, pues casi siempre son por tierras, por recursos naturales, por mil razones se han producido las guerras a lo largo de la historia. Pero la guerra espiritual siempre trata de ganar almas, de mantener la santidad en caso cuando estamos luchando con tentaciones y demás. Siempre son requerimientos o reclamos espirituales. La guerra espiritual siempre obra en el área espiritual, valga la redundancia. Ya sea para arrebatarle un alma al diablo, un alma al enemigo, o para conservar nuestra propia santidad personal. Seguidamente, el próximo elemento en la armadura de Dios es el escudo de la fe. Y dice ahí el apóstol Pablo, con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Obviamente sigue ahí la comparación con el soldado romano. ¿Qué usaba el soldado romano como arma defensiva principal? Pues el escudo. Para parar las flechas del enemigo, para parar los ataques con las espadas, con hachas, etcétera, etcétera. Pero
Vamos a recordar, el término aquí usado como escudo, pues se refiere precisamente a ese escudo romano, que era un escudo curvo, ¿no? Seguro lo hemos visto en películas y demás, que eran curvos y bien altos, casi que era del tamaño de la persona, era un escudo bien alto que servía para que las formaciones romanas pudieran en determinados momentos hacer bloques que eran casi que un blindaje de hombres por arriba, por los lados, de manera que no entraba ninguna flecha, ni ninguna piedra, ni nada semejante, penetraba esa formación. Entonces, ese es el término escudo que se usa acá en el Nuevo Testamento. Y es el escudo espiritual que nos va a servir para detener las flechas del maligno, pues es nada más y nada menos que el escudo de la fe. O sea, la fe, nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, viene a ser ese escudo que nos protege contra los ataques del maligno. O sea, la mayor arma defensiva que tenemos hasta ahora, todo lo que hemos visto son elementos, vamos a decir, defensivos en la armadura del cristiano, ¿verdad? La faja, la coraza, el calzado en los pies, son elementos para protegernos. El escudo es el mayor elemento de protección ahí que tenía el soldado romano y que tenemos también nosotros los cristianos, ¿no? Que es precisamente en nuestro caso el escudo es la fe. Pero cuando decimos fe, quiero aclarar esto, en la Biblia encontramos al menos dos conceptos para fe. O vamos a no decir dos conceptos, dos tipos de fe. Vamos a decirlo así. Y ahora lo explico rápidamente. Una fe es la fe que tiene el pecador en el momento de su conversión. O vamos a llamar la fe salvífica o la fe de salvación. O sea, cuando nos arrepentimos y creemos que somos pecadores, que Cristo murió por nosotros, que Dios le resucitó de los muertos, que creemos en Él como el Señor de nuestra vida, etc. Es esa primera fe. Pero hay un segundo tipo de fe, que es la fe que tenemos como creyentes durante nuestra vida, que es la fe que puede ir aumentando según le pedimos al Señor o según aquel que tiene el don espiritual de la fe. Y es para creerle a Dios las promesas que Él ha hecho, para creerle a Dios lo que Él promete en su palabra. Hay hay creyentes que escuchamos decir de ellos, fulano es una persona de mucha fe. Y no se refiere a que sea una persona que cree mucho en que Cristo murió por sus pecados, ¿no? En eso creemos todos. Es que se refieren a una persona que le cree de una manera fuerte, de una manera tenaz, de una manera constante a las promesas que el Señor le ha hecho. Hay personas que tienen una fe aplastante, que en medio de las pruebas, de las dificultades, pase lo que pase, se mantienen como una roca. Entonces, es a ese tipo de fe que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. La fe que confía en las promesas del Señor. Ya no específicamente la fe de salvación. Y la compara con el escudo romano. O sea, es esa fe, creerle al Señor lo que Él ha prometido, en creer las promesas del Señor, creer lo que el Señor ha dicho, creer su palabra, que Él va a hacer lo que prometió, que Él es suficiente, que Él es poderoso, que Él nos va a cuidar en medio de las dificultades. Esa fe que algunos compartían ahorita en sus testimonios, en sus acciones de gracia, que Dios ha provisto, que los ha guardado, es a esa fe a la que se refiere. Y ese tipo de fe, esa confianza, esa seguridad en la capacidad que tiene el Señor para cuidarnos y hacer lo que ha prometido, es lo que en la guerra espiritual va a ser nuestro escudo. Y recuerden, el escudo romano, ancho, curvo, alto, que protegía casi todo el cuerpo. Si el soldado se agachaba solo un poco, le protegía desde la cabeza hasta los pies. Ese es el poder protector que tiene la fe para nosotros durante la lucha espiritual. Siguiente elemento en la armadura, pues es el yelmo de la salvación. ¿Qué cosa es el yelmo? Pues el casco. El casco hay que usar el soldado romano para proteger su cabeza, la zona más importante del cuerpo, por así decirlo. Esa zona que si nos hieren en la cabeza, pues esa sí es una herida mortal. O sea, otras heridas pueden ser, vamos a decir que pueden ser superadas, pero las heridas en la cabeza son casi siempre mortales. Entonces, el casco era otra protección bien importante para
el soldado romano en la batalla. Y en el caso nuestro de la batalla espiritual, pues el casco es precisamente la salvación, la enorme salvación que tenemos en Cristo. Tomar el yelmo de la salvación, lo que tiene que cubrir ahí nuestra cabeza, la parte más importante ahí de nuestro ser en la batalla espiritual, pues es la salvación que hay en Cristo. Y finalmente, el último elemento de la armadura, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como hemos visto, todos los elementos son defensivos. El calzado, la faja, la coraza, el escudo, el casco, todo es eminentemente defensivo para evitar los ataques del contrario. Pero solamente un elemento, un arma es eminentemente ofensivo, la espada del Espíritu. ¿Y cuál es la espada del Espíritu? Dice ahí el apóstol Pablo, la palabra de Dios. Y por mucho que un soldado romano entrenara y se preparara para evitar los ataques del contrario, por muy hábil que fuera usando el escudo, por muy útil que le fueran las sandalias, la faja, la coraza, el casco, si iba a la guerra sin espada, las posibilidades de sobrevivir son bien bajas. Asimismo pasa en la guerra espiritual. Usted puede tener todas estas cosas que hemos mencionado hasta ahora, pero si no va a la guerra con su arma ofensiva, con la cual le puede hacer daño al enemigo, está pues bien difícil que pueda sobrevivir, que pueda tener la victoria. Porque es la palabra de Dios lo único que tenemos para atacar en la guerra espiritual y para atacar efectivamente, para tener la victoria. Vamos a pensar en Jesús cuando comenzó su ministerio ahí, cuando pasó por las tentaciones. ¿Con qué le respondió siempre al diablo? Con la palabra. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No tentarás al Señor tu Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Siempre le respondió con la palabra. Esa es la arma ofensiva que tenemos como cristianos y es el arma más poderosa, la palabra de Dios. De hecho, todas las otras armas, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, el calzado de los pies con prontitud, con presteza, con disposición a predicar el evangelio, la faja de la verdad y la coraza de la justicia, la conocemos y nos llegan a nosotros únicamente a través de la palabra de Dios. Esa es nuestra arma más fuerte, más importante, por lo cual tenemos que en ella estar siempre meditando y cada vez más afilando nuestra espada, perfeccionando nuestra habilidad con la espada. Entre más habilidad tuviera un soldado romano con la espada, entre más afilada y preparada estuviera su espada, pues más posibilidades tenía de atacar efectivamente al contrario y vencerlo. Así también nosotros en la guerra espiritual tenemos que preparar bien nuestra espada, saberla usar para poderla usar, valga la redundancia, efectivamente en atacar al enemigo y de esa manera poder tener victoria en la lucha y la guerra espiritual. En tercer lugar, en este pasaje el apóstol pues continúa diciendo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y bueno, esta parte casi que se explica sola. Además de la armadura del cristiano, además de lo que ya hemos mencionado, pues el apóstol Pablo dice que hay que orar en todo tiempo. Orando en todo tiempo, en el Espíritu, con todo tipo de oración, de súplica, de clamor, de intercesión, todo tipo de oración habida y por haber, pues usándola en todo tiempo. Además de todas estas armas espirituales que hemos comentado, por muy bien que usted conozca la palabra, por mucho que usted conozca de ella, tiene que prepararse espiritualmente en oración, tiene que cubrir todo lo que va a hacer en oración. Creo que todos podemos testificar en nuestras vidas, yo lo puedo hacer, que cuando hemos menguado en la oración,
hemos visto las consecuencias, hemos visto cómo el enemigo toma terreno cuando no ponemos un proyecto, un plan, algo, aún un plan y proyecto espiritual, un plan y proyecto ministerial, algo en el área eclesiástica, lo ponemos en las manos del Señor, pues no lo cubrimos en oración, pues el éxito y el alcance de dicho proyecto mengua considerablemente. Así que tenemos que estar, además de entrenados en todas estas armas espirituales, además de saber usar bien la palabra del Señor, la que es la espada del Espíritu, pues tenemos que orar en todo tiempo, antes, durante y después de la lucha espiritual, aunque el después llegará solo en el reino de los cielos, porque mientras estemos en esta tierra, lo que hacemos es que pasamos de una lucha a otra, de una batalla espiritual a otra, pero todo el tiempo estamos en guerra espiritual hasta que partamos con el Señor. Pero además de estar orando por nosotros y por las luchas personales en todo tiempo, también tenemos que velar y orar también por los demás, por todos los santos, dice ahí el versículo 18 al final, por los hermanos. No hay nada más hermoso que orar los unos por los otros. Esta experiencia que hemos podido tener hoy, yo no sé desde cuándo ustedes, los que me escuchan acá por el grupo de Telegram de nuestra iglesia, hace cuánto tiempo no la tenían, pero yo hacía muchísimo tiempo que no podía con otros hermanos así, fuera obviamente de mi familia cercana, pues orar e interceder los unos por los otros, y realmente fue un tiempo para mí que lo disfruté muchísimo. Y no hay nada más hermoso, más lindo que saber que tus hermanos están orando por ti, que te están apoyando, compartir los motivos de oración, las luchas que tenemos. Todos tenemos lucha, todos tenemos momentos de debilidad, todos tenemos pruebas, tentaciones que nos afligen, que nos golpean fuertemente en determinado momento. Y una de las cosas más lindas y más hermosas que como cristianos podemos disfrutar es sentir el poder de Dios que nos fortalece a través de las oraciones de nuestros hermanos. Así que no debemos olvidar que orando en todo tiempo, con todo tipo de oración y súplica, con perseverancia, pero por todos los santos también, no solamente por nosotros. Sigue en el versículo 19 el apóstol Pablo rogando pues que oren también por él. Les ruega a los efesios que oren por él a fin de que al abrir su boca él tuviera palabra para dar a conocer el misterio del evangelio de manera clara, con denuedo al hablar. Y bueno, esto ya el apóstol Pablo no necesita que nosotros oremos por él, ¿verdad? Ya el apóstol Pablo está hace siglos con el Señor en el cielo, disfrutando de parte de sus recompensas por su servicio al Señor. Pero en este momento podemos tomar esta petición del apóstol Pablo y orar por nuestros líderes, por aquellas personas que nos compartieron el Evangelio, por aquellas personas que nos discipularon. Ore por sus líderes, apoya a sus líderes en oración. Los líderes son atacados por el maligno de manera especial, ya que la propia palabra dice que si heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, ¿no? Una profecía hablando del momento en que el Señor Jesús fue aprendido y los discípulos pues se dispersaron, ¿no? Pues eso es lo que suele pasar, no siempre ocurre así, pero es lo que suele pasar, y por eso es importante que apoyemos a nuestros líderes, a las personas que nos guían, que el Señor ha usado para capacitarnos, que le apoyemos en oración y que le sostengamos en oración todo el tiempo para que puedan llevar a cabo su ministerio y su guerra espiritual en el Señor como debe ser. Finalmente el apóstol Pablo, en la cuarta y última parte de este pasaje, pues se despide ya, termina su carta diciendo que iba a mandar que había mandado al hermano Tíquico. Es muy posible que el hermano Tíquico sea el que llevó esta carta de Efesios a Éfeso, y el cual les entregó pues este escrito de parte del hermano Pablo a los Efesios. Y bueno, como el propio Pablo dice aquí, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuela vuestros corazones. Los efesios tenían deseos de conocer acerca del apóstol Pablo y de lo que el apóstol Pablo estaba pues haciendo, de lo que estaba pues ocurriendo en su vida, de cómo estaba él pues cómo le iba ahí en sus prisiones y demás.
Y termina el apóstol Pablo por su carta, después de este mensaje, vamos a decir, específico y particular a los hermanos ahí en Éfeso, diciendo: paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor, con amor inalterable. Amén. Y por lo general nosotros los cristianos, cuando nos despedimos o saludamos a alguien, ¿qué frase usamos? Bendiciones, mi hermano, que Dios te bendiga. Yo no estoy diciendo que eso sea un pecado, ni le estoy diciendo que usted tiene que cambiar esa costumbre. Pero, bíblicamente hablando, usted nunca va a ver un saludo como ese. ¿Por qué razón? Bueno, la razón para eso el apóstol Pablo la dijo en el primer capítulo de la carta de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y bueno, ahí sigue el pasaje. ¿Qué quiere decir eso? Todos los creyentes, todos los que ya estamos en Cristo, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe en Él, tenemos toda bendición a vida y por haber. Toda bendición espiritual en Cristo, ya la tenemos. Ya todas las bendiciones son nuestras. Algunas las estamos disfrutando desde ahora, otras las disfrutaremos en la eternidad. Entonces, como que se vuelve un poco innecesario que alguien me diga: Dios te bendiga. No, Dios no me va a bendecir porque tú me lo digas. Dios ya me ha bendecido en Cristo. Desde que estoy en Cristo yo he sido bendecido con muchísimas cosas que mi mente no es capaz de imaginarse, algunas de las cuales ya tengo, otras las tendré. Pero ¿qué es lo que en este tiempo, hasta que no llega al cielo y hasta que no estemos disfrutando plenamente de esas bendiciones que tenemos en Cristo, qué es lo que necesitamos para enfrentar la lucha y la guerra espiritual que tenemos en este mundo? Paz, amor con fe y gracia. Que es con lo que Pablo casi siempre termina sus cartas. Por ejemplo, aquí pasé 2 hojas en mi Biblia, la carta de Filipenses la termina: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Si paso unas hojas más, la carta a los Colosenses, pues termina ahí saludando a los hermanos: la gracia sea con vosotros. Primera carta a los Tesalonicenses: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Segunda de Tesalonicenses: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Aquí seguimos pasando hoja. La primera carta a Timoteo: la gracia sea contigo. En fin, yo no estoy diciendo que es un pecado decir Dios te bendiga, no lo es. Pero desde el punto de vista bíblico, las bendiciones ya las tenemos. Pero lo que necesitamos para enfrentar la guerra espiritual que hoy tenemos en el mundo hasta que estemos con el Señor o Él venga, es gracia. Es que el Señor derrame de su gracia sobre nosotros. Es que el Señor nos dé paz, amor con fe. Este tipo de cosas es lo que necesitamos para enfrentar la batalla espiritual. Así que si usted desea, puede incorporar a su vocabulario, decirle a sus hermanos cuando los salude, cuando se despida: que la gracia del Señor sea contigo. Que la gracia del Señor se derrame más y más sobre tu vida. Es lo que el apóstol Pablo hacía. Concluyendo, hermanos, ¿qué hemos visto en este pasaje de Efesios 6, versículos del 10 al 24, ya terminando nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios? El apóstol Pablo nos está hablando de pelear bien la guerra espiritual. Así hemos titulado este mensaje: peleando bien la guerra espiritual. En primer lugar, nos ha dicho que tenemos que fortalecernos en el poder de la fuerza del Señor. ¿Por qué razón? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, es una lucha espiritual, no es una lucha material, y la única manera de vencer en esta lucha, de tener la victoria, es solo si se lucha con las armas espirituales. La victoria en la lucha espiritual solo se logra si se lucha con las armas espirituales. ¿Y cuáles son esas armas espirituales? Pues la armadura de Dios, la faja de la verdad ahí ceñidos los lomos con la verdad, la faja de la verdad, la coraza de la justicia, tener unos pies listos y dispuestos a evangelizar, eso quiere decir unos pies prestos, el escudo de la fe, que es la mejor arma defensiva, el casco de la salvación ahí protegiendo la parte más importante de nuestro cuerpo con la salvación que Dios ha hecho por nosotros en Cristo.
la espada del Espíritu, que es la única arma ofensiva con la que podemos atacar al enemigo, así como el Señor Jesús lo hizo cuando fue tentado. ¿Cómo tener la victoria en la lucha espiritual? Solo si se lucha con las armas espirituales. Pero la tendremos también si se saben usar estas armas espirituales. O sea, no basta con tener una Biblia, sino hay que saber usar la Biblia, hay que conocer la Biblia. En tercer lugar, vimos que la victoria en la lucha espiritual solo se logra si se mantiene una vida de oración, si se mantiene una actitud de oración, no solamente intercediendo por nosotros y por nuestras propias luchas, sino también intercediendo por los hermanos, los unos por los otros, y también sobre todo por nuestros líderes, aquellos que nos guiaron al Señor, que aún nos guían, para que el Señor les fortalezca y les ayude en medio de la situación en la cual se encuentran. Y termina el apóstol Pablo su carta, como bien decíamos ahorita, no deseando bendiciones para aquellos que leen su carta, porque ya al principio de la carta dijo que teníamos todas las bendiciones espirituales habidas y por haber en Cristo, sino deseándole que la gracia del Señor fuese con ellos, que tuvieran paz y que tuvieran amor con fe. Entonces, amados hermanos, Pablo termina su carta en estos últimos versículos que hemos visto hoy, instruyendo a los efesios acerca de la lucha espiritual. Nos ha mostrado que en esta lucha solo se vence si se usan bien, efectivamente, las armas espirituales y si se tiene una vida de oración. Finalmente, Pablo desea que sus hermanos de fe experimenten la paz, la gracia, el amor y la fe que vienen del Señor, aún en medio de la lucha espiritual. Es muy fácil cuando estamos bien, sin una lucha espiritual fuerte, decir que confiamos en el Señor, que tenemos fe en Él, que estamos disfrutando de su paz. ¿No? En medio de la batalla espiritual ardua es cuando tenemos que manifestar estas cosas, y es por eso que ese es el deseo de Pablo, que la gracia, el amor, la fe y la paz del Señor estén con nosotros, aún en medio de la lucha diaria. Que el Señor nos ayude a pelear bien nuestras luchas espirituales, haciendo un uso correcto y efectivo de las armas que poseemos para poder experimentar la victoria en medio de la lucha espiritual. Y recuerde, como la lucha es espiritual, como la lucha no es carnal, es espiritual, como las armas son espirituales, como la victoria es también una victoria espiritual, puede que externamente, a los ojos del mundo, estemos derrotados. Piensa en el Señor Jesucristo. ¿Él tuvo victoria espiritual o tuvo derrota? No, tuvo una victoria espiritual sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, etcétera, etcétera. Pero a los ojos de los hombres, fue asesinado ahí, fue matado en la cruz del Calvario, fue derrotado, pero ante los ojos de Dios estaba venciendo la batalla espiritual más grande que jamás nadie ha vencido ni vencerá jamás, valga la redundancia. Entonces tenemos que estar claros que victoria en la lucha espiritual ante los ojos de Dios no siempre va a ser lo mismo que ante nuestros ojos humanos. Quizás no estamos ganando. Por eso es que tenemos que estar bien centrados en una vida de oración y en la palabra del Señor para ver las cosas desde su perspectiva y estar seguros que Él es el que nos da la aprobación. O sea, busquemos la aprobación del Señor y no la de los hombres. Que el Señor nos esté bendiciendo. Padre Santo que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Ayúdanos, Señor, en la guerra espiritual, en la lucha espiritual que experimentamos a diario. Tú conoces cuáles son cada una de nuestras luchas, ya sean las luchas personales contra las tentaciones, ya sean la lucha espiritual de arrebatarle las armas al enemigo a través de la evangelización. Pero te queremos rogar que tu Espíritu Santo nos esté dando sabiduría todo tiempo y recordándonos las palabras del apóstol Pablo en este pasaje el día de hoy. La guerra espiritual solo se gana con las armas espirituales. Señor, ayúdanos a tener nuestros pies prestos siempre a predicar el Evangelio. Ayúdanos a tener nuestro cuerpo ahí cubierto con tu verdad, con tu justicia, Señor, con tu salvación, Padre. Ayúdanos a usar nuestra fe como un escudo de manera efectiva para evitar los ataques del enemigo.
Pero por encima de todo, Señor, permite que cada día seamos más hábiles en usar tu palabra, Señor, que es la espada del Espíritu, para atacar al enemigo y devolver sus ataques con tu palabra, así como tu Hijo Jesucristo lo hizo ante las tentaciones, siempre profiriendo tu palabra contra el diablo. Así también nosotros podamos en la guerra espiritual proferir tu palabra a cada instante, Señor. Padre, ayúdanos a tener una vida de oración cada vez más intensa. Perdónanos, Señor, por fallar en dedicar más tiempo a la oración y perder el tiempo con cosas seculares y humanas que no aprovechan tanto como una vida de oración intensa. Te ruego, Señor, que tu gracia, tu paz y que el amor y la fe pues siempre nos acompañen y se hagan presentes en nuestras vidas en esos momentos de lucha espiritual más fuerte, para que recordemos que tú estás ahí con nosotros y que nos acompañarás en medio de las luchas y que prometes darnos la victoria si nosotros hacemos nuestra parte y usamos las armas espirituales que ya tú has provisto para nosotros. Todo te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.